are underway for multiple fires burning in the area. We have been tracking over 25. In recent years. Estados Unidos está entrando en una etapa que cada vez más personas describen con una sola palabra: inquietante. El cielo cambia de color, la tierra se abre, incendios aparecen con una violencia fuera de lo normal, y en distintos puntos del país, personas comienzan a reportar fenómenos que no logran explicar con facilidad. Eso es lo que está haciendo que millones se detengan a mirar. Porque ya no parece una noticia aislada, parece una advertencia, una tras otra, como si algo estuviera sacudiendo al país entero al mismo tiempo. Y mientras los expertos intentan encontrar respuestas, muchos comienzan a recordar antiguas profecías sobre señales en la Tierra antes de grandes cambios. En este estudio vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en Estados Unidos, por qué tantas personas sienten que algo cambió, ¿y qué podría significar todo esto? Quédate hasta el final, porque algunas señales aparecen para llamar la atención antes de que llegue algo mayor. Si este estudio te interesa, dale like, suscríbete y comenta «Dios ten misericordia». En Georgia, en Florida y en el extremo norte del estado de Texas, los incendios forestales no simplemente ardieron, rugieron. Las llamas avanzaron impulsadas por una combinación mortal de calor extremo, vientos fuertes y una sequía que había dejado la vegetación tan reseca como papel de periódico viejo. El cielo sobre esas regiones se convirtió en una cúpula anaranjada, espesa de humo, que cortaba la visión a unos pocos metros y hacía que respirar doliera. En Canyon, Texas, al sur de Amarillo, los residentes describieron lo que significa tener que salir corriendo de tu propia casa con apenas minutos para decidir qué llevas y qué dejas atrás, sin saber si al regresar encontrarías tu hogar en pie o convertido en un esqueleto de vigas chamuscadas. Para muchas familias, lo más difícil no fue el fuego en sí, fue lo que vino después, la espera, el horizonte naranja que no terminaba de apagarse, la pregunta sin respuesta que flotaba en el aire más pesado que el humo: ¿seguirá mi vecindario en pie cuando todo esto acabe? Las autoridades señalaron que algunos incendios pudieron haber sido desencadenados por rayos, pero fue la combinación de semanas sin una sola gota de lluvia, vientos que ya de por sí ardían, temperaturas que rompían récords históricos y matorrales acumulados durante años, lo que permitió que las llamas se propagaran con una velocidad que hacía casi imposible el control. Los bomberos trabajaron sin pausa, abriendo cortafuegos, protegiendo viviendas, combatiendo el fuego en varios frentes al mismo tiempo. Pero en ciertas zonas, las condiciones convirtieron esa batalla en algo que se parecía más a una retirada estratégica que a una victoria. Desde la perspectiva científica, estos incendios tienen causas perfectamente documentadas: calor, sequía, viento, vegetación acumulada. Todo eso crea el escenario ideal para que el fuego encuentre su camino sin que nada lo detenga con facilidad. Desde una perspectiva espiritual, sin embargo, el fuego lleva siglos cargado de un significado que va mucho más allá de la combustión química. No es un símbolo menor en las Escrituras. Aparece como señal de advertencia, como instrumento de purificación, como manifestación del juicio divino y como el agente que despierta lo que estaba dormido. Joel 2:3 habla del fuego que devora delante de él y de las llamas que arden detrás. Esa imagen, escrita hace miles de años, resuena de manera perturbadora cuando uno ve los videos de esas comunidades envueltas en humo y llamas. La pregunta que muchos espectadores se formulan, aunque quizás no en voz alta, es la misma. ¿Es esto solo otro desastre natural en una larga lista de desastres naturales? ¿O es un recordatorio sobrio de que la seguridad terrenal es más frágil de lo que queremos admitir y de que solo una vida enraizada en Dios puede verdaderamente resistir cuando todo arde a su alrededor? Mientras el fuego destruye con estrépito, otra crisis avanza en el lado opuesto del país con una silenciosidad que la hace casi más inquietante. No hay rugido, no hay chispas,
no hay cielo anaranjado que anuncie el peligro. Lo que ocurre en las costas del sur de California es más sutil, pero igual de implacable. El océano está reclamando tierra, ola tras ola, capa tras capa, metro cuadrado a metro cuadrado. En Capistrano Beach, la franja de arena que durante generaciones fue el punto de encuentro de familias, deportistas y turistas, se ha reducido de manera tan alarmante que las autoridades han tenido que importar miles de metros cúbicos de arena nueva, simplemente para intentar reponer lo que el Pacífico ya se llevó. Pero lo que hace que esta situación sea verdaderamente perturbadora no es la pérdida de arena en sí misma, es lo que está justo detrás de ella. Carreteras costeras que conectan comunidades enteras, líneas ferroviarias que transportan miles de pasajeros cada semana, viviendas que representan el patrimonio de toda una vida de familias que creyeron haber construido sobre terreno firme, negocios costeros que generan empleo y sustentan economías locales durante décadas. Todos ellos dependen de que esa franja de playa permanezca donde siempre estuvo. Cuando la playa comienza a desvanecerse, la frontera entre la seguridad y el peligro se mueve de manera silenciosa pero implacable. Los expertos apuntan al aumento del nivel del mar, al fuerte oleaje estacional, a décadas de desarrollo costero que alteraron los patrones naturales de sedimentación. El ser humano puede traer arena nueva, es verdad, pero el océano también puede volverla a tomar, y lo hace sin pedir permiso. Esa imagen lleva consigo una advertencia que no hace ruido. No todos los colapsos son instantáneos. Hay fundamentos que ceden lentamente, grieta a grieta, grano de arena en grano de arena, hasta que un día la superficie ya no puede sostenerse. Las palabras de Jesús en Mateo 7, 26, 27 cobran aquí una concreción visual que resulta difícil de ignorar. Habló de un hombre que construyó su casa sobre arena. Cuando llegaron la lluvia, las crecidas y los vientos, esa casa cayó porque su base no era sólida. La erosión costera no es únicamente un problema medioambiental que compete a los geólogos y los ingenieros. Se convierte en un espejo. La pregunta que plantea no es solo cuánta arena se pierde cada año. La pregunta es si las personas están construyendo sus vidas sobre terreno temporal, sobre lo que el mundo ofrece y el tiempo puede llevarse, o sobre el fundamento permanente que solo Dios puede dar. Si la costa muestra el debilitamiento lento del terreno, el desierto revela algo de naturaleza completamente distinta, más abrupta, más inmediata, más visceral. En una región árida de Arizona, una enorme columna de polvo puede formarse sin casi ninguna advertencia previa, girando hacia arriba bajo un cielo que de repente se tiñe de un amarillo enfermizo que no pertenece a ninguna hora del día que uno reconozca. Arena, ramas secas, escombros ligeros, objetos sueltos, todo es absorbido hacia arriba en esa espiral de tierra y viento que avanza como una pared viviente a través del paisaje. En minutos las carreteras se vuelven invisibles. Los conductores frenan o se detienen en el arcén porque continuar sería una temeridad. Las personas que estaban fuera cubren sus caras con lo que tienen a mano y corren hacia donde puedan refugiarse. Las granjas y comunidades en los márgenes del desierto amanecen cubiertas de una capa espesa de polvo rojizo que tarda días en limpiarse por completo. Lo que los meteorólogos denominan habub es un fenómeno perfectamente documentado. Una tormenta de polvo del desierto que se forma cuando aire caliente, vientos fuertes y suelo extremadamente seco se combinan de cierta manera. Científicamente explicable, predecible bajo ciertas condiciones, repetible en los modelos. Pero simbólicamente la imagen tiene un peso que ningún modelo meteorológico termina de capturar. El polvo se levanta, cubre el camino, oculta lo que había adelante y recuerda a quienes lo viven lo rápido que puede quebrarse la confianza humana en sus propias certezas. En las Escrituras, el polvo está íntimamente ligado a la condición de la existencia humana. Génesis 3:19 dice con una sencillez que aturde: «Pues polvo eres, y al polvo volverás». Es un recordatorio de que la vida en esta tierra es frágil, temporal y nunca está completamente bajo el control humano. Cuando una pared de polvo puede cubrir una autopista en minutos y hacer que el camino hacia adelante desaparezca del horizonte visible, la pregunta más profunda se vuelve difícil de eludir.
¿Es esto solo un fenómeno del desierto o es una invitación a que las personas recuerden sus propios límites? Dios no llama a la gente al pánico, la llama a la humildad, a entender que todo lo construido sobre esta tierra es pasajero y que solo Él permanece como refugio verdadero cuando el polvo se levanta y la visibilidad desaparece. Y después de que el polvo del desierto cubre el camino, la siguiente imagen resulta aún más perturbadora que cualquiera de las anteriores. No es polvo que sube desde la superficie, es el suelo mismo que parece abrirse bajo los pies de las personas. En Memphis, Tennessee, una calle residencial registró lo que se describió como una grieta que reveló un resplandor rojizo subterráneo, como si hubiera fuego ardiendo directamente bajo el asfalto. La escena era extraña, aterradora y simbólica a partes iguales. Lo que hace tan poderosa esta imagen no es únicamente la grieta en la calzada, es el lugar donde ocurrió. Una calle de vecindario se supone que representa la vida ordinaria, el hogar, las rutinas cotidianas, la seguridad, el suelo conocido bajo los pies. Pero cuando esa misma calle aparece dividida y brillando desde abajo, genera un tipo de miedo que ningún incendio forestal o tormenta de polvo puede producir, porque surge de adentro del espacio más familiar. ¿Y si los lugares en los que más confías están escondiendo inestabilidad justo debajo de la superficie? La calle no está simplemente dañada. El sentido de seguridad de las personas se sacude. Un lugar que parecía sólido de repente se revela frágil. Una superficie que todos pisaban o conducían sin cuestionarla se convierte en un recordatorio de que el peligro puede existir debajo de lo que parece más ordinario. Puede haber explicaciones técnicas detrás de una escena así: presión subterránea, infraestructura deteriorada, problemas con tuberías o cables enterrados, colapso de capas de soporte. Pero espiritualmente, la imagen porta una advertencia seria. En Números 16, 31, 32, las Escrituras describen la tierra abriéndose de manera repentina. Y en Mateo 7, 26, 27, Jesús advierte sobre una casa construida sobre arena que colapsa cuando llega la tormenta, porque su fundamento era débil. Esta imagen no debería llevar a nadie al pánico. Debería invitar a la reflexión. Cuando el suelo se agrieta, la pregunta más grande no es solo qué pasó debajo de la calle. La pregunta mayor es ¿qué está pasando debajo de la vida humana? ¿Están las personas construyendo sobre orgullo, comodidad y seguridad temporal? ¿O sobre Cristo, el único fundamento que permanece cuando todo lo demás comienza a temblar? Hay algo que une estos 4 primeros signos que hemos visto: el fuego en Georgia, Florida y Texas, la arena que se lleva el Pacífico en California, el polvo que sepulta las carreteras de Arizona, la calle que se abre en Memphis. Son imágenes que pertenecen a contextos geográficos, climáticos y geológicos completamente distintos. Y sin embargo, todos comparten un mismo mensaje central. Lo que parece sólido puede desaparecer. Lo que se da por seguro puede cambiar en minutos. La naturaleza no está prometiendo permanencia. Nunca lo ha hecho. Es la percepción humana la que construye esa promesa falsa y luego se sorprende cuando la realidad la desmiente con la indiferencia tranquila que solo la naturaleza puede exhibir. Existe una tendencia muy comprensible, casi inevitable, a ver estos eventos como excepciones, como accidentes de la estadística climática, como el tipo de cosa que les pasa a otros en otros lugares, pero que de alguna manera no debería afectar nuestra propia esquina del mundo. Esa tendencia es precisamente lo que las Escrituras cuestionan, no porque la Biblia rechace la ciencia ni porque cada tormenta deba interpretarse como un juicio divino directo y personal, sino porque la Escritura conoce el corazón humano con una profundidad que ningún modelo meteorológico puede alcanzar. Conoce la capacidad humana para normalizar la crisis, para adaptarse a lo que debería ser alarmante, para seguir construyendo sobre arena mientras el océano avanza sin que nadie lo haya detenido. El fuego, el polvo, las grietas y la arena que cede no son solo fenómenos físicos, son interrupciones, pausas forzadas en la ilusión de control, momentos en que la realidad insiste en ser escuchada aunque nadie la haya invitado. La pregunta que plantean juntos estos eventos no es si el clima está cambiando. Esa es una conversación necesaria pero incompleta.
La pregunta más urgente es si las personas están cambiando, si la inestabilidad visible del mundo exterior está despertando alguna reflexión sobre la inestabilidad interior, sobre los fundamentos sobre los que se construyen las vidas individuales, las familias, las comunidades, las naciones. El fuego purifica pero también revela. La erosión expone pero también enseña. El polvo que cubre el camino no solo oscurece la visión, también silencia el ruido de fondo y fuerza una pausa que nadie había pedido, pero que muchos necesitaban, y la grieta en el asfalto que brilla desde abajo recuerda que no todo lo que parece seguro ha sido probado. Dios no utiliza estas imágenes para aterrar a nadie, las usa a lo largo de toda la historia de la Escritura para llamar la atención hacia lo que importa cuando todo lo demás ha fallado en captarla. Después de que el suelo mismo parece sacudirse, otro patrón desconcertante dirige la atención hacia el mundo vivo. En distintos lugares del país se han reportado peces apareciendo debilitados cerca de la orilla, aves volando fuera de sus rutas habituales y algunos animales moviéndose de maneras extrañas o repetitivas que no concuerdan con su comportamiento conocido. Un evento aislado puede descartarse con facilidad, pero cuando el comportamiento inusual aparece en diferentes especies, en distintos lugares, con cierta proximidad temporal, muchas personas empiezan a preguntarse si la naturaleza está respondiendo a algún tipo de presión que los humanos todavía no perciben de manera inmediata. Los científicos tienen explicaciones que merecen ser escuchadas. La contaminación puede afectar el agua y la vida marina de maneras que no siempre son visibles en la superficie. La destrucción del hábitat puede empujar a los animales lejos de sus rutas naturales, forzándolos a aparecer en lugares donde nunca antes se los había visto. Los cambios en las temperaturas oceánicas, las enfermedades emergentes, la contaminación acústica submarina, la luz artificial en las costas, el estrés ambiental acumulado durante años. Todo eso puede alterar los patrones de migración y comportamiento de maneras que la ciencia apenas comienza a comprender en su totalidad. Estas explicaciones importan. No todo video extraño que circula en redes sociales debe tratarse como si fuera de origen sobrenatural o como una señal profética directa. La credulidad sin discernimiento no es fe, es ingenuidad que puede causar daño real. Pero incluso cuando las explicaciones naturales están disponibles, el patrón mantiene su peso. Los animales suelen ser los primeros en mostrar señales cuando un ecosistema está bajo presión invisible. Cuando los peces luchan cerca de la orilla, cuando las aves se dispersan en formaciones que no obedecen a ninguna ruta migratoria conocida, o cuando el ganado se comporta de manera errática sin que haya depredadores ni perturbaciones visibles cerca, puede sentirse como si la propia creación estuviera perturbada desde adentro. Hay algo profundamente inquietante en ver a criaturas que deberían saber exactamente qué hacer y a dónde ir comportarse como si hubieran perdido su brújula interna. Para los creyentes, esto trae a la mente Oseas 4:3, que habla de la tierra en luto y de que las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar se ven afectados por el estado espiritual y moral del pueblo. El versículo presenta una imagen de desorden que no se detiene en la frontera entre lo humano y lo natural, sino que se propaga hacia toda la creación. La pregunta entonces no es si cada evento extraño con animales es un milagro directo. La pregunta más profunda es si las personas están prestando atención, si están dispuestas a sentarse con la inquietud que producen estas imágenes en lugar de consumirlas como contenido y seguir deslizando el dedo hacia lo siguiente. Después del fuego, el agua, el polvo y las calles agrietadas, otra imagen aterradora llega desde Florida, donde el suelo cedió sin aviso. Lo que comenzó como una mañana ordinaria se convirtió en pánico cuando un gran socavón se abrió bajo la superficie, dejando pavimento fracturado, terreno dañado y vehículos cercanos inclinados peligrosamente hacia la cavidad que acababa de aparecer. En apenas segundos, un lugar que parecía completamente estable se convirtió en una escena de miedo y confusión total. Lo que hace que los socavones sean tan profundamente perturbadores es cómo se forman, en silencio, de manera invisible. Las personas pueden caminar, conducir y vivir sobre el mismo terreno durante años, durante décadas,
sin saber que hay espacios vacíos desarrollándose en las profundidades bajo sus pies. No hay vibración, no hay grieta visible en la superficie que advierta lo que viene. Luego, sin más aviso que el sonido de algo que cede de manera irreversible, la superficie colapsa. Científicamente, Florida es especialmente vulnerable a este tipo de evento debido a su lecho de piedra caliza. Con el tiempo, el agua subterránea disuelve lentamente la roca, creando cavidades huecas bajo la superficie que pueden crecer durante años sin que nada en el exterior lo indique. Cuando la capa superior ya no puede sostener su propio peso, el suelo se hunde o colapsa de manera repentina. Los ingenieros geólogos pueden explicar cada paso del proceso, pero el impacto emocional sigue siendo igualmente poderoso. Porque el suelo bajo los pies humanos, ese suelo que se da tan completamente por sentado que casi nunca se piensa en él, resulta no ser tan seguro como siempre pareció. Espiritualmente, esta imagen resuena con la advertencia de Jesús en Mateo 7, 26, 27. El problema de la casa sobre arena no era que la construcción fuera mala, era el fundamento, y la evaluación del fundamento no ocurre en tiempo soleado, ocurre cuando llegan la lluvia, las crecidas y los vientos. El socavón de Florida se convierte entonces en un recordatorio visual, concreto, irrefutable, de que el mayor peligro a veces está oculto bajo la superficie, en el terreno, en la sociedad, en las instituciones y también en el corazón humano. Tras el colapso del suelo en Florida, otro hallazgo traslada la atención a un lugar donde el agua está desapareciendo. En el lago Mead y partes del río Colorado, los niveles descendentes han expuesto áreas que durante décadas estuvieron ocultas bajo la superficie. Lo que solía estar sumergido ahora es tierra seca, barro agrietado, piedra que no ha visto la luz del sol en generaciones y terreno que el mundo moderno había dado completamente por olvidado. A medida que las aguas retroceden, la gente ha reportado ver lechos de roca antigua, fragmentos de cerámica, objetos de periodos históricos distintos y rastros que parecen señalar hacia actividad humana de épocas enterradas bajo el nivel del agua mucho antes de que ninguno de los presentes naciera. Los expertos explican la situación a través de la sequía prolongada, el uso excesivo del agua para agricultura y ciudades y la presión climática acumulada durante décadas en el oeste de los Estados Unidos. El lago Mead y el río Colorado no son solo hitos naturales que aparecen en los mapas. Son arterias vitales para millones de personas. Cuando sus niveles caen, el problema no es solo cuestión de qué se descubre en el fondo, es sobre el suministro de agua para comunidades enteras, sobre el futuro de la agricultura en vastas regiones. Pero espiritualmente la imagen es difícil de ignorar. Cuando el agua retrocede, las cosas ocultas salen a la vista. Lo que estaba cubierto queda descubierto. Lucas 8:17 dice que nada oculto quedará oculto, y nada secreto dejará de ser revelado. La pregunta más profunda no es solo qué yace bajo el barro del lago. La pregunta mayor es ¿qué está mostrando este momento? Cuando las aguas retroceden y las cosas olvidadas emergen, ¿están las personas listas para enfrentar la verdad? No solo la verdad arqueológica en el fondo de un lago, también la verdad dentro de sus propios corazones. En todos estos eventos comienza a destacarse un patrón que resulta difícil de ignorar una vez que se lo ha visto. Cada uno de ellos toca algo ordinario en la vida humana, y sin embargo, cada uno revela cuán frágil puede llegar a ser esa vida ordinaria cuando la presión real se aplica. Los incendios forestales amenazan hogares y comunidades que tardaron generaciones en construirse. La erosión costera debilita lentamente el terreno del que dependen infraestructuras críticas. Las tormentas de polvo pueden convertir una carretera despejada en oscuridad y confusión en cuestión de minutos. Las calles agrietadas y los socavones recuerdan que el peligro a veces está oculto justo bajo la superficie de lo que parece más normal. El comportamiento extraño de los animales genera una inquietud que no es fácil de articular, pero que es real. Y cuando los niveles del agua bajan y los rastros enterrados emergen desde las profundidades del lago Mead, el paisaje mismo parece estar descubriendo lo que hace mucho tiempo estuvo oculto. Ninguno de estos eventos debería tratarse con descuido
ni exagerarse más allá de lo que se conoce con certeza. Muchos tienen explicaciones naturales perfectamente razonables. Los incendios pueden ser alimentados por el clima seco y el viento. La erosión puede estar relacionada con las olas, el aumento del nivel del mar y el desarrollo costero. Las tormentas de polvo pueden formarse cuando el calor y el suelo seco se encuentran con el movimiento brusco del aire. Los socavones pueden ocurrir donde la roca subterránea se debilita gradualmente por la acción del agua. El comportamiento de los animales puede verse afectado por la contaminación, las enfermedades, la presión climática o la perturbación de su hábitat natural. Y los niveles del agua pueden bajar por la sequía, la demanda y el estrés ambiental a largo plazo. La ciencia tiene herramientas poderosas y las está usando. Pero incluso cuando la ciencia explica el proceso, la pregunta espiritual sigue siendo seria y no se resuelve con modelos geológicos ni climáticos. La Biblia no le dice a la gente que entre en pánico cada vez que la Tierra cambia. Les enseña a observar con sabiduría, humildad y discernimiento. Romanos 8:22 dice: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Este versículo no significa que cada evento inusual sea automáticamente el cumplimiento de una profecía directa, pero sí revela que la creación no es silenciosa. El mundo lleva el peso del quebrantamiento y a veces el mundo natural refleja ese desorden de maneras que hacen que las personas se detengan y piensen si es que están dispuestas a detenerse. La pregunta más profunda no es solo qué está ocurriendo afuera, es también qué está ocurriendo adentro. ¿Están las personas volviéndose más temerosas o más devotas ante lo que ven? ¿Más distraídas por el siguiente video o más despiertas a algo que la distracción no puede responder? ¿Más apegadas a las cosas temporales o más arraigadas en Dios? Estas señales de inestabilidad no deberían utilizarse para difundir el miedo. Deberían usarse como un llamado a la reflexión honesta sobre qué tipo de fundamento tiene la vida de cada persona. Cuando el fuego, el agua, el polvo, la tierra, los animales y los lugares ocultos parecen hablar al mismo tiempo y en la misma dirección, el mensaje no es que las personas deban perder la esperanza. El mensaje es que la vida es frágil, que los fundamentos importan y que Dios sigue llamando a las personas de regreso a Él antes de que llegue el momento en que la llamada ya no se escuche con la misma claridad. La Biblia da una advertencia clara sobre la confianza humana en el mañana. Proverbios 27:1 dice: «No te jactes del mañana porque no sabes lo que el día traerá». Este versículo no enseña el fatalismo, enseña la humildad ante la realidad de que el mañana no está en manos humanas de la manera en que solemos imaginarlo. Las personas hacen planes, construyen hogares, hacen crecer negocios, educan hijos e imaginan que el mañana se parecerá al hoy, pero un poco mejor. Pero los eventos repentinos recuerdan que el mañana no está garantizado ni completamente bajo control humano. Santiago 4:14 da la misma lección desde otro ángulo. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso no significa que la vida no tenga valor. Significa precisamente lo contrario, que la vida es preciosa porque es breve, y que la brevedad no debería desperdiciarse en fundamentos que no pueden sostenerla. Hay también una lección sobre el fundamento que merece ser examinada con cuidado, porque toca algo que es más difícil de admitir que cualquier desastre natural. No todo colapso comienza en el exterior. A veces la superficie parece completamente normal mientras la debilidad crece por debajo, invisible, silenciosa, paciente. Eso es cierto para las carreteras construidas sobre cavidades de piedra caliza. Y también es cierto para las comunidades, las familias y los corazones. Una persona puede aparecer estable, funcional, incluso exitosa, mientras por dentro está espiritualmente vacía de maneras que todavía no han salido a la superficie. Una nación puede parecer fuerte en términos económicos, mientras está moralmente dividida de maneras que los indicadores económicos no capturan. Un hogar puede tener el aspecto de la seguridad mientras está construido sobre la ansiedad, el orgullo no examinado o la comodidad que se confunde con paz. El Salmo 46:1-2 ofrece el equilibrio que las Escrituras dan. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos. Conciencia sin pánico. Preocupación sin desesperación. Preparación sin miedo. La esperanza bíblica no niega la tormenta, la atraviesa. Eso es precisamente lo que aprendieron los discípulos en el mar de Galilea. En Marcos 4, fueron atrapados en una tormenta peligrosa mientras Jesús estaba con ellos en el barco. Las olas crecían, el viento no cedía, y el miedo que los llenó no era el tipo de miedo que se puede razonar hasta que desaparece. Era visceral, urgente, el miedo de quienes saben que están perdiendo el control de la situación. Luego, Marcos 4:39 registra las palabras más inesperadas de ese momento. Calla, enmudece. La tormenta no significó que Dios los había abandonado a su suerte. Se convirtió en el lugar donde aprendieron que Cristo seguía presente incluso cuando las circunstancias decían lo contrario. Para las personas que enfrentan incertidumbre en este momento, ese pasaje sigue siendo un recordatorio poderoso. La presencia de problemas no significa la ausencia de Dios. Otra lección profunda viene de Elías en 1 Reyes 19. Estaba cansado, presionado y asustado de maneras que iban más allá de lo físico. Entonces presenció viento que partía los montes, terremoto que sacudía el suelo y fuego que consumía lo que encontraba a su paso. Pero el mensaje de Dios no llegó en ninguna de esas manifestaciones espectaculares. Llegó en una voz apacible y delicada, casi imposible de escuchar si uno no estaba en silencio y prestando atención. Esa historia enseña discernimiento. En un mundo donde las imágenes aterradoras se propagan en segundos y cada nueva crisis compite con la anterior por la atención de las personas, la tentación es reaccionar, exagerar y entrar en pánico junto a todo el mundo. La respuesta más difícil y la más bíblica es reducir la velocidad, orar, verificar lo que es verdad y aprender a escuchar a Dios con un corazón estable incluso cuando todo a su alrededor está en movimiento. La Biblia también llama a las personas a la compasión, que es quizás la respuesta más concreta y menos espectacular de todas las que se podrían dar. En Lucas 10, Jesús contó la historia del buen samaritano. Cuando vio al hombre herido en el camino, Lucas 10:33 dice que fue movido a misericordia. No se detuvo a evaluar si el hombre merecía ayuda. Lo vio, se conmovió y actuó. Si los incendios, las inundaciones, la erosión, las tormentas o los colapsos afectan a comunidades cercanas o lejanas, la primera respuesta cristiana debería ser la misericordia en acción. La conciencia espiritual de los signos del tiempo significa muy poco si no conduce al amor, al servicio y al cuidado concreto de quienes sufren las consecuencias. También hay aliento en la historia de Nehemías. Los muros de Jerusalén estaban rotos y el pueblo se sentía vulnerable. Nehemías no negó el daño, lo enfrentó con honestidad, oró con seriedad y luego llamó al pueblo a una acción concreta. Nehemías 2:18 registra la respuesta que recibió: levantémonos y edifiquemos. Eso es fe en acción. Después de las dificultades, las personas no están llamadas a quedarse sentadas indefensas esperando que algo cambie solo. Pueden reconstruir hogares, fortalecer familias, proteger comunidades y restaurar lo que se ha dañado. La historia de José añade una dimensión que ninguna de las otras captura por completo: la de la redención a través del tiempo. José sufrió traición a manos de sus propios hermanos, injusticia en manos de personas a quienes había servido fielmente y años de espera en circunstancias que desde cualquier perspectiva humana parecían el fin de cualquier promesa que alguna vez hubiera recibido. Y sin embargo más tarde pudo decir en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No dijo que el mal había sido bueno, dijo que Dios lo había transformado en algo que ninguno de los que lo causaron podría haber anticipado. Cuando las personas enfrentan incertidumbre, pérdida o la sensación de que todo lo que construyeron está siendo sacudido, necesitan más que explicaciones técnicas sobre por qué ocurrió. Necesitan la esperanza de que su historia no está terminada con el último desastre que los golpeó.
El valor es también una promesa concreta en las Escrituras. Isaías 41:10 dice: «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Dios no promete a los creyentes que nunca enfrentarán dificultades. Promete su presencia en medio de ellas. El valor bíblico no es la ausencia del miedo, es la capacidad de confiar en Dios mientras el miedo todavía está presente, mientras el humo todavía está en el horizonte, mientras las grietas todavía son visibles en el camino. Estos eventos pueden también enseñar gratitud, que es quizás la respuesta menos obvia, pero no la menos poderosa. Cuando la vida normal se interrumpe, las personas recuerdan con una claridad que el tiempo tranquilo no produce el valor de las bendiciones simples. Un hogar que permanece en pie, agua limpia, calles sólidas bajo los pies, vecinos que están ahí, familia que responde. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: «En todo dad gracias». Esto no significa que la gente agradezca el sufrimiento mismo. Significa que se niega a dejar que las dificultades la cieguen ante los dones que todavía están ahí, que siguen siendo reales aunque el horizonte sea incierto. La Escritura también enseña responsabilidad. El Salmo 24:1 dice: «De Jehová es la tierra y su plenitud». Eso significa que la creación no debe tratarse con descuido. Una respuesta fiel incluye sabiduría práctica, preparación ante los riesgos conocidos, cuidado real del mundo natural, respeto por las advertencias cuando llegan y preocupación genuina por lo que heredarán las generaciones futuras. Confiar en Dios no significa ignorar la acción práctica y esperar que todo se arregle solo. En Hechos 27, Pablo quedó atrapado en una tormenta en el mar que duró días y destruyó cualquier esperanza aparente de sobrevivir. El barco fue golpeado. La tripulación perdió la esperanza de manera progresiva y colectiva. Pablo no tenía ningún control sobre el viento ni sobre las olas, pero en Hechos 27:25 se mantuvo firme y dijo: «Creo en Dios». Su calma no era indiferencia, era la estabilidad que viene de saber en quién se confía cuando lo que uno puede controlar ya no es suficiente. Esa estabilidad ayudó a sostener a todos los que estaban en el barco. En tiempos de incertidumbre colectiva, una voz serena puede fortalecer a toda una comunidad. La viuda de Sarepta da otro ángulo en 1 Reyes 17. Ella tenía muy poco cuando Elías llegó, lo último que le quedaba para sobrevivir. Sin embargo, Dios proveyó. 1 Reyes 17:14 dice: «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá». Esta historia no es sobre abundancia de recursos, es sobre la fidelidad de Dios en la escasez y sobre la generosidad que crece cuando la fe es real. La iglesia primitiva muestra cómo se ve la esperanza cuando se vive en comunidad. Hechos 2:44 dice: «Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas». No enfrentaron la presión aislándose. Se reunieron, oraron, compartieron y llevaron las cargas de los demás. Esa sigue siendo una de las respuestas más poderosas ante el miedo colectivo. Y Jesús da la esperanza más clara en Juan 16:33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No negó el problema. Prometió algo más fundamental, que Él ya ha vencido lo que amenaza con vencer a todos los demás. Por eso los creyentes pueden hablar honestamente sobre eventos difíciles sin ser consumidos por el miedo que esas imágenes naturalmente producen. La advertencia es real, y también lo es la misericordia de Dios, que es siempre más grande que la advertencia. Hay momentos en que el cielo mismo parece insistir en que lo mires, no a través de la belleza tranquila de un atardecer, sino a través de algo que ningún libro de texto de meteorología preparó a nadie para ver. Sobre los cielos de Texas, durante una tormenta que ya de por sí era intensa, testigos presenciales capturaron algo que lanzaron a millones de personas a una conversación que la ciencia sola no pudo cerrar. Una enorme estructura de luz roja, vertical, ramificada, que se alzó en el instante de un destello sobre las nubes y luego desapareció antes de que muchos pudieran asegurarse de haber visto lo que creyeron ver. Los científicos lo identificaron como un sprite rojo,
un fenómeno eléctrico que ocurre en la mesósfera, muy por encima del nivel donde se forman los rayos convencionales. La física detrás del fenómeno es documentada: separación de carga eléctrica, electricidad atmosférica, una reacción medible a condiciones meteorológicas extremas. En papel es física, solo física. Pero la mayoría de los sprites rojos son tenues y pequeños. Este no lo era. Su escala era inmensa. Su color, un rojo profundo y oscuro como la sangre. Su forma, alta, ramificada, casi columnar, persistió en la imaginación mucho después de que se desvaneciera en la oscuridad, y apareció durante un tiempo ya cargado de tensión e inestabilidad en distintos frentes, y ese contexto, esa coincidencia de señales, fue lo que hizo que muchas personas se detuvieran. No porque la ciencia hubiera fallado en explicar el fenómeno, sino porque el significado a menudo depende del contexto en que algo aparece, no solo de su composición química. Joel 2:30 habla de sangre, fuego y columnas de humo que aparecen antes de un momento decisivo en la historia. El lenguaje es antiguo, poético, simbólico, y sin embargo, cuando una columna roja de luz se alza sobre un cielo de Texas oscurecido por la tormenta, la comparación resulta difícil de ignorar sin que uno tenga que decidir de antemano lo que quiere concluir. El sprite no quemó nada, no dañó a nadie, no dejó destrucción a su paso, simplemente apareció, vasto, silencioso, brillante, y luego desapareció tan rápido como había llegado. Y quizás eso es precisamente lo que lo hace perturbador. No la destrucción, sino la interrupción. El recordatorio de que los cielos no son tan estáticos como solemos asumir. Las tormentas pasan, el cielo se despeja, la vida retoma su curso. Pero de vez en cuando un destello breve sobre las nubes es suficiente para hacer que las personas levanten la mirada y se pregunten si el mundo solo reacciona a la física, o si en ciertos momentos también está recordando algo sobre quién realmente sostiene el cielo. La señal roja sobre Texas no se quedó sola. Días después en Florida, el fuego volvió a hablar. En los Everglades, las llamas arrasaron decenas de miles de hectáreas con una velocidad que sorprendió incluso a quienes llevan años estudiando los patrones de incendios en esa región. El humo denso se elevó en columnas pesadas que transformaron la luz del día en una bruma anaranjada espesa que no pertenecía a ninguna hora normal. Las autopistas fueron cerradas. La visibilidad desapareció. Las familias empacaron lo que pudieron en los minutos que tuvieron y partieron bajo cielos que parecían más un anochecer brusco que una tarde cualquiera. El paisaje ardía de un rojo que no venía del sol, sino de la tierra misma, empujado por matorrales secos y vientos que no encontraban obstáculo. Los funcionarios explicaron las condiciones con claridad. Meses de sequía habían dejado la vegetación en un estado de fragilidad extrema. Los vientos aceleraron la propagación de manera agresiva. Los rayos probablemente proporcionaron la chispa inicial. Los Everglades, como ecosistema, tienen una relación histórica con el fuego, especialmente durante la estación seca. En muchos sentidos, lo que ocurrió fue predecible, comprensible, una cadena de causas naturales alineadas en el peor momento posible. Y aún así había algo en la imagen que persistía más allá de la explicación técnica. Columnas de humo se alzaban de manera constante hacia el cielo de Florida. No volutas delgadas y dispersas, sino plumas masivas y definidas que podían verse desde kilómetros de distancia. Desde lejos, se erguían rectas contra el horizonte, oscuras y precisas. Joel 2:30 habla de sangre, fuego y columnas de humo. El versículo es antiguo, enraizado en la imaginería profética de momentos en que el cielo y la tierra parecían hacerse eco el uno del otro. Nadie afirma que el incendio de los Everglades fue sobrenatural. Tuvo combustible, tuvo viento, tuvo calor. Pero el simbolismo no requiere suspender la ciencia. A veces el significado crece precisamente del parecido. Fuego en el suelo, luz roja en el cielo, humo que se eleva en columnas sobre el horizonte. Mientras tanto, en otro nivel completamente diferente, la Tierra en sí misma había comenzado a fallar en distintos rincones de Estados Unidos de maneras que resultaban a la vez súbitas y profundamente inquietantes.
En Florida, en California y en Texas, los colapsos del terreno y los socavones aparecieron sin previo aviso, tragándose carreteras, agrietando vecindarios y forzando a familias a evacuar con apenas el tiempo necesario para entender qué estaba ocurriendo, mucho menos para prepararse. Estos no eran terrenos deshabitados o zonas remotas marcadas como inestables en los mapas de geología. Eran ciudades, suburbios, los lugares donde las personas construyeron sus vidas sobre la convicción de que el suelo bajo sus pies era sólido porque siempre lo había sido. Lo que hace que estos eventos sean especialmente perturbadores no es solo el daño visible, sino la ausencia de una causa obvia. No hubo grandes terremotos sacudiendo la región, no hubo tormentas poderosas rasgando el terreno poco antes. No hubo un momento dramático y singular que pudiera explicar claramente por qué la Tierra cedió. En cambio, el colapso llegó de manera tranquila, casi discreta, como si el suelo simplemente hubiera decidido que ya no podía continuar sosteniendo lo que se había construido sobre él. Los expertos señalan años de erosión silenciosa subterránea, el agua disolviendo lentamente la piedra caliza, el suelo siendo arrastrado grano a grano a través de conductos invisibles, cavidades formándose bajo calles y hogares sin que nada en la superficie lo insinuara. Durante años todo parecía estable. La vida continuó como siempre. Luego, sin anuncio previo, la superficie cedió. Lo que hace que esta imagen sea tan poderosa como señal espiritual es precisamente su mecánica. El colapso no fue causado por algo que vino de afuera. Fue causado por lo que había estado pasando adentro, bajo la superficie, sin testigos y sin reconocimiento. Eso hace del socavón una de las metáforas más honestas que la naturaleza puede ofrecer sobre la condición de lo que no ha sido examinado. Las estructuras que se ven fuertes desde afuera pueden estar vaciándose por dentro sin que nadie lo sepa hasta que la superficie ya no puede sostenerse más. Y el momento del colapso no avisa. Simplemente llega, con la indiferencia de la física aplicada a lo que nadie quería ver. En los cielos de distintos estados, otro tipo de señal capturó la atención de millones de personas de maneras que ninguna explicación oficial terminó de satisfacer por completo. En Virginia, los residentes miraron hacia arriba y vieron un anillo de humo perfecto suspendido en el cielo, circular, preciso, quieto. No se dispersó con el viento como hace el humo ordinario. No se deformó ni se disolvió en los minutos que siguieron a su aparición. Se quedó ahí, un círculo sin romperse trazado contra el azul del cielo como si una mano invisible hubiera impreso un sello sobre las nubes. Los videos se propagaron por redes sociales con millones de reproducciones. Y Virginia no fue la única. En otros estados del país, anillos y círculos luminosos fueron capturados brillando en el cielo nocturno con una precisión y claridad que los distinguía radicalmente de cualquier fenómeno meteorológico conocido. Algunos brillaban en carmesí antes de cambiar a un blanco intenso y luego desvanecerse en la oscuridad. Sus bordes eran demasiado definidos, demasiado exactos para ser descartados como nubes casuales o efectos de la luz. Las reacciones de quienes los vieron en tiempo real fueron tan diversas como reveladoras. Es como si una mano invisible estuviera dibujando en el cielo, dijo una mujer mientras transmitía en vivo a sus seguidores. Otros cayeron de rodillas en las calles, orando en voz alta, convencidos de que lo que estaban viendo no era accidente sino mensaje. Para ellos los círculos no eran curiosidades atmosféricas, eran la escritura del cielo, un recordatorio de que el tiempo es corto y de que algo más grande que la meteorología está trazando su curso. Los científicos entraron rápidamente en la conversación con explicaciones. Algunos sugirieron que el humo de fuegos artificiales podría formar anillos bajo ciertas condiciones. Otros propusieron efectos atmosféricos raros o el escape de aeronaves. Sin embargo, estas teorías no convencieron a todos, y por razones comprensibles. ¿Cómo explicar anillos que aparecen en múltiples estados en días distintos con la misma forma improbablemente precisa? ¿Cómo explicar que permanezcan inmóviles cuando el viento debería dispersarlos? Incluso entre los expertos, el fenómeno fue reconocido como inusual y no plenamente comprendido. Joel 2:30 habla de señales en el cielo y en la tierra,
de sangre, fuego y columnas de humo que aparecen como advertencias antes de un momento decisivo en la historia. ¿Qué son estos anillos de humo sino columnas moldeadas en círculos, advertencias suspendidas sobre nosotros? Y Apocalipsis 1:7 declara que Él viene con las nubes y que todo ojo lo verá. Esos círculos perfectos que flotaron en el cielo para que todos los vieran, resuenan con esa promesa de señales escritas en los cielos que ningún ojo puede ignorar. El círculo en sí lleva un significado que trasciende la cultura y la era. El símbolo más antiguo de la eternidad, sin principio, sin final. Ver esas formas ardiendo sobre los cielos de distintas ciudades americanas se siente menos como meteorología y más como un sermón que la creación misma está predicando. Los cielos están recordando que mientras el mundo tiembla y se desgasta, los propósitos de Dios permanecen sin romperse, eternos, avanzando velozmente hacia su cumplimiento. Estos anillos misteriosos son algo más que curiosidades. Son alarmas, son mensajes, son señales de que la historia avanza hacia su clímax. La pregunta que depositan sobre cada uno que los ve no admite una respuesta indiferente. ¿Ignoraremos los círculos en el cielo o escucharemos lo que señalan? El llamado es claro: arrepentirse, orar, preparar el corazón. El Eterno está hablando a través del humo y la luz. El Rey está cerca. Dale like a este video, deja un comentario abajo y no olvides compartirlo con tus amigos. Vamos a seguir. En los últimos meses, tornados devastadores han rasgado distintas regiones de Estados Unidos, dejando a su paso rastros de destrucción en Kentucky, Missouri y Virginia. Vecindarios enteros fueron desgarrados en cuestión de segundos, mientras los vórtices masivos avanzaban sobre poblaciones con una fuerza que no negocia con ninguna estructura humana. Los techos fueron arrancados de sus casas como si fueran tapas de cajas. Los árboles se partieron como si fueran palillos. Los vehículos fueron lanzados a través de campos como juguetes abandonados. Las familias que tuvieron la suerte de estar en refugios adecuados salieron a encontrar que el mundo que conocían había sido reorganizado de una manera que ningún seguro puede deshacer por completo. Los testimonios de los sobrevivientes coinciden en algo que ninguna estadística meteorológica logra capturar del todo: la velocidad. La manera en que el cielo pasó de nublado a amenazador a apocalíptico en un espacio de tiempo que el corazón humano no estaba diseñado para procesar. Quienes lo vivieron describieron el rugido del viento como algo que no tenía precedente en su experiencia, algo que cargaba en su sonido no solo fuerza física, sino una sensación de que el orden del mundo conocido estaba siendo temporalmente suspendido. El daño que queda después de un tornado no es solo físico, es psicológico. Es el descubrimiento de que los lugares que uno consideraba seguros no tienen la solidez que les había atribuido sin cuestionarla. La Biblia no deja estas imágenes sin significado. Nahum 1:3 declara que el Señor marcha en el torbellino y en la tormenta, y que las nubes son el polvo bajo sus pies. Los tornados no son solo eventos meteorológicos en la perspectiva bíblica, son ilustraciones vivas del poder de Dios ante el cual ninguna estructura humana, por sofisticada que sea, puede simplemente plantarse sin consecuencias. Cuando el cielo se tuerce en un embudo mortal, es como si la creación misma se inclinara ante la soberanía de su Creador, recordando a la humanidad que ninguna estructura, ninguna riqueza acumulada, ningún logro tecnológico puede resistir el aliento de Dios cuando Él decide actuar. Los tornados golpean de manera repentina y sin negociación, barriendo todo lo que encuentran delante de ellos. Desnudan todas las ilusiones de seguridad que la prosperidad construye con tanta paciencia. Exponen la fragilidad de los fundamentos humanos de la manera más directa posible. Jesús advirtió que una casa construida sobre arena no puede sostenerse cuando llegan las tormentas. El torbellino es un sermón en movimiento. Las vidas construidas sobre fundamentos mundiales y frágiles colapsarán en el día del juicio. Sin embargo, incluso en su terror, los tornados llevan un mensaje de esperanza. Recuerdan que solo Dios puede ser el refugio verdadero. Solo quienes han anclado sus vidas en Cristo
resistirán la tormenta final. Cada nube embuda, cada rugido de viento, cada ciudad sacudida hasta sus cimientos es una llamada. Que Dios sea tu refugio ahora, antes de que llegue el gran torbellino del juicio. Los tornados en América son más que tormentas feroces. Son advertencias escritas en viento y nube, urgiendo a todo el que los ve y escucha. El día del Señor está cerca. Durante las inundaciones históricas que sacudieron distintas regiones de América, un descubrimiento inesperado llamó la atención de muchos que ya estaban contemplando lo que las aguas estaban haciendo con el paisaje conocido. Sumergida en el cauce de un río que las crecidas habían convertido en algo completamente irreconocible, había una embarcación antigua, parcialmente visible entre el agua y el barro, como si el tiempo la hubiera preservado con cuidado especial hasta que las circunstancias del presente la decidieran revelar. Parecía haber permanecido quieta durante mucho tiempo, esperando que la naturaleza decidiera el momento de su reencuentro con el mundo visible. La gente que la vio pensó de manera casi inmediata en el arca de Noé, no porque creyeran literalmente que eso era lo que habían encontrado, sino porque la imagen de una embarcación antigua emergiendo en medio de las aguas que arrasaban el paisaje tocó algo en la memoria colectiva que la Biblia había plantado siglos antes. Para muchos, ver esa embarcación en el agua que inundaba tierras americanas fue como contemplar la historia bíblica representada de nuevo en suelo moderno, la imagen del arca de salvación en medio del gran diluvio, presente no en las páginas de un texto antiguo, sino a metros de distancia, filmada en teléfonos modernos, compartida en segundos. Una señal divina, según quienes la leyeron de esa manera. Un recordatorio de que la historia bíblica no es un relato cerrado en el pasado, sino que sus patrones encuentran ecos en el presente de maneras que el corazón que está prestando atención puede reconocer. Génesis 7:17 describe las aguas del diluvio que cubrieron la tierra durante 40 días y que levantaron el arca sobre la tierra. La imagen del arca flotando en medio de las aguas de la inundación americana no es simplemente un objeto físico antiguo, es una promesa hecha visible. Dios ha preparado siempre un lugar de salvación para quienes confían en Él. En el contexto del desastre natural que enfrenta el país, esa promesa resuena con una frescura que los siglos no han diluido. El arca sumergida no es solo un naufragio antiguo, es un símbolo de protección divina en medio del juicio. En un tiempo en que las aguas arrasan con la debilidad humana y con todo lo que se construyó sobre fundamentos frágiles, el arca de salvación es el único lugar que puede proteger de la destrucción. Desde que Noé entró en el arca, Dios ha preparado siempre un camino de salida para quienes lo escuchan. La inundación actual es un recordatorio de la fragilidad de este mundo, pero el arca es una señal de la preservación firme de Dios. El juicio llega en sus distintas formas a lo largo de la historia, pero también llega la misericordia, siempre antes, siempre abierta, siempre mayor. Entra en el arca de salvación que es Jesús, porque Él regresará tal como fue prometido en Apocalipsis 1:7. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Prepárate para ese día, porque el juicio final se está acercando. En los últimos meses, terremotos han golpeado zonas de América que durante mucho tiempo habían sido consideradas geológicamente estables, dejando a las comunidades atónitas y sacudidas en todos los sentidos del término. Ciudades que se pensaban seguras de este tipo de desastre se encontraron de repente sobre terreno que no podía ser dado por sentado. Lo que había sido un fundamento sólido, crujió y cedió en un instante, dejando atrás edificios convertidos en escombros y calles que se partieron como si fueran de papel. Los residentes que creían que sus hogares eran seguros se vieron obligados a huir mientras la tierra bajo sus pies temblaba y se fracturaba. La realización que siguió fue dura y sin maquillaje. Nada es tan seguro como parece desde afuera. Esto no es solo un desastre natural, es un recordatorio de algo mucho más profundo. Hebreos 12:26-27 declara: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y luego explica el propósito, para que las cosas que no pueden ser sacudidas permanezcan.
Los terremotos en América no son simplemente el resultado del movimiento de las placas tectónicas. Son también una advertencia, un sacudimiento divino que revela la fragilidad de todo lo que los humanos han construido con la convicción de que duraría para siempre. Ya sea la solidez de un edificio o la confianza que las personas depositan en sus propios esfuerzos y logros, todo eso puede ser desgarrado en un momento. Solo lo que pertenece a Dios permanece sin sacudir cuando todo lo demás cede. Cuando la tierra tiembla, no es solo el terreno físico lo que se pone a prueba. Los temblores exponen las grietas en los fundamentos sobre los que las personas construyen sus vidas. La riqueza, el poder, el estatus e incluso la fe superficial. Recuerdan que una vida construida sobre cualquier cosa que no sea Cristo terminará por desmoronarse. Como los edificios que colapsan bajo la presión del movimiento de la tierra, cualquier fundamento que no esté enraizado en la estabilidad eterna de Jesucristo terminará fallando cuando llegue el momento de la prueba real. Apocalipsis 6:12 describe el gran sacudimiento que precederá al regreso de Cristo, un gran terremoto, el sol que se vuelve negro como un saco de pelo de cabra, la luna entera que se convierte en rojo de sangre. El sacudimiento de la tierra es un recordatorio de que Dios está en control y de que todas las cosas serán renovadas. El llamado no es al miedo, es al regreso al único fundamento que no puede moverse. La pregunta de cuándo regresará Jesucristo ha fascinado a la humanidad durante siglos. Es una pregunta que ha encendido la imaginación, impulsado predicciones y llevado a especulaciones y debates que se extienden desde los primeros siglos del cristianismo hasta el día de hoy. Desde las profecías antiguas hasta los cálculos modernos, las personas han sido atraídas por la promesa del segundo advenimiento de Cristo. Y en un mundo que parece cada vez más caótico e inestable, la pregunta sigue siendo urgente: ¿cuándo regresará Jesús? La Biblia afirma el regreso de Cristo con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Él mismo lo prometió, y las Escrituras confirman esta verdad de manera repetida y consistente. Hechos 1:11 registra el momento en que Jesús ascendió al cielo. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas palabras pronunciadas por ángeles a los discípulos marcan la primera de muchas afirmaciones del regreso de Cristo. En Mateo 24:30, Jesús mismo dijo: «Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Zacarías 14:4. Incluso profetiza el lugar exacto de su regreso. Sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Estos pasajes, junto con muchos otros repartidos a lo largo de toda la Escritura, afirman la certeza del regreso de Cristo y ofrecen esperanza a quienes creen. El evento tan esperado señalará el fin del sufrimiento humano y el comienzo del reino de Dios sobre la tierra renovada. Los discípulos de Jesús, naturalmente, querían entender más sobre ese segundo advenimiento. En Mateo 24:3 le preguntaron con urgencia: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». En respuesta, Jesús proporcionó una descripción detallada de los eventos que precederían su regreso. Estas señales, que a menudo se llaman las señales de los tiempos, incluyen guerras, hambrunas, terremotos, persecución e impostores que se presentarán como Mesías. Aunque estos eventos han ocurrido a lo largo de toda la historia humana, su intensificación y su acumulación simultánea marcarían el acercamiento del fin de la era. Una de las señales más significativas que Jesús mencionó fue la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento sin precedentes. Mateo 24:21 declara: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Lo que resulta llamativo cuando se contemplan los eventos que estamos viendo, los incendios, los tornados, los terremotos, los colapsos del terreno, los fenómenos en el cielo, es que no son eventos aislados que puedan explicarse simplemente como el resultado aleatorio de sistemas naturales independientes. Son señales que se superponen, que se acumulan con una densidad que la historia reciente no tiene precedente claro.
No se trata de afirmar que el mundo se acabará mañana. Las Escrituras son explícitas en que nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, sino solo el Padre. Pero el patrón que dibujan estos eventos juntos invita a una seriedad que la comodidad y la distracción hacen muy fácil posponer indefinidamente. La respuesta más sabia no es la calculación de fechas. Eso ha fallado consistentemente a lo largo de la historia. La respuesta más sabia es la que Jesús describió con mayor consistencia en sus enseñanzas: la vigilancia. No el pánico, no la obsesión, sino el estado de quien está despierto, comprometido, viviendo con el corazón orientado hacia algo que trasciende los titulares del día. En Mateo 24:42, Jesús dijo: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Y en el versículo 44, «Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». La preparación de la que habla Jesús no es una preparación de supervivencia física, aunque la prudencia física también tiene su lugar. Es una preparación de corazón, de relación, de orientación fundamental de la vida entera hacia Dios. Lo que 2 Pedro 3:10 describe, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no es una amenaza destinada a aterrorizar, es una descripción de algo que no se anunciará con la suficiente antelación como para que la preparación de último minuto sea posible. Por eso el llamado es ahora, no mañana, cuando haya más tiempo. No después de que pase esta crisis en particular, ahora mientras los cielos muestran señales, mientras la tierra se sacude, mientras el mar revela lo que tenía escondido, mientras el mundo natural parece señalar en la misma dirección que la Escritura ha estado señalando durante siglos. Todos estos fenómenos son presagios del juicio que viene, pero también son una invitación al arrepentimiento, a un cambio genuino de corazón en preparación para su regreso, cuando todo ojo lo verá. Entre los muchos fenómenos que han llamado la atención en este periodo, uno de los más silenciosos y al mismo tiempo más inquietantes fue reportado por personas que no buscaban una señal, sino que simplemente estaban afuera, viviendo su día. Una presencia que muchos describieron como niebla seca o bruma en el aire, a diferencia de la niebla ordinaria, no llevaba humedad. No se posaba sobre las superficies. No producía condensación ni se comportaba como la neblina costera o la niebla matutina que la gente conoce y entiende. Estaba suspendida en el aire, visible principalmente cuando los faros de un vehículo o una linterna la iluminaban desde el ángulo correcto, y luego desaparecía tan silenciosamente como había llegado. No había sistema de tormentas identificado que pudiera explicar su presencia. No había fuente conocida a la que señalar como causa. Quienes la encontraron describieron efectos sutiles pero consistentes. Los ojos y la garganta se sentían irritados. La respiración tenía una calidad ligeramente diferente, no alarmante, pero perceptiblemente distinta de lo normal. Algunos reportaron que los animales a su alrededor se comportaban de manera inusual, inquietos, alertas, evitando zonas donde la bruma parecía más densa. Nada dramático sucedió en los minutos que siguieron. No hubo emergencias repentinas ni consecuencias inmediatas que documentar, y sin embargo muchas personas que lo vivieron compartieron la misma impresión. El entorno se sentía alterado, como si algo invisible estuviera fuera de su lugar habitual. En los patrones bíblicos, esta clase de sutileza resulta familiar. Las Escrituras muestran repetidamente que las advertencias no siempre llegan a través de la catástrofe. A veces se mueven con gentileza, con paciencia, a través de la creación misma. La Biblia presenta el mundo natural de manera consistente como sensible a realidades más profundas. Antes de los grandes momentos de juicio o de cambio, las señales aparecen con frecuencia en el entorno. Si el aire mismo que respiramos, algo que damos tan completamente por sentado que casi nunca pensamos en él, se siente diferente, esa diferencia interrumpe la rutina, no a través del miedo, sino a través del desasosiego. Detiene el movimiento automático del día y crea un espacio breve pero real para la pregunta: ¿estamos prestando atención mientras todavía hay tiempo para hacerlo? Entre los reportes de fenómenos que llegaron desde distintos puntos del país durante este mismo periodo,
Los observadores de distintos estados dieron cuenta de bandadas de gansos que volaban fuera de sus rutas migratorias habituales, en formaciones que no correspondían a ningún patrón reconocible, como si la brújula interna que guía a esas aves durante generaciones hubiera dejado de funcionar con la precisión de siempre. Las migraciones de aves han sido durante siglos uno de los fenómenos naturales más confiables y predecibles que existen. Son el reloj biológico de las estaciones, las señales vivientes de que el orden del mundo continúa funcionando. Cuando ese orden se interrumpe, cuando las aves que deberían estar exactamente donde siempre están en esta época del año, aparecen en lugares inesperados, volando en direcciones que no corresponden a su destino habitual. La interrupción no pasa desapercibida. Los científicos tienen explicaciones para los cambios en los comportamientos migratorios, alteraciones en los campos magnéticos, cambios en las temperaturas y los patrones del viento, perturbaciones en los ecosistemas que sirven de referencia a las aves durante el viaje. Estas explicaciones son válidas y deben considerarse, pero hay algo en la imagen de criaturas que parecen haber perdido su norte, que vuelan sin la certeza instintiva que siempre las ha guiado, que habla más allá de la meteorología. En la perspectiva bíblica, la creación no es un sistema cerrado e indiferente. Es un orden creado que responde a algo más que las leyes físicas inmediatas. Cuando aves que deberían saber exactamente a dónde ir parecen no saberlo ya con la misma confianza de siempre, hay quienes ven en eso no solo un dato climático, sino el reflejo de algo más amplio: la desorientación de una creación que lleva el peso de algo que el ser humano todavía no ha querido nombrar del todo. Desde el fondo del océano, criaturas que no deberían estar cerca de la superficie han aparecido en costas de distintos estados americanos, vivas, sin heridas visibles, y completamente fuera del lugar donde su biología las diseñó para vivir. No son especies que vagan cerca de las playas o en aguas poco profundas por accidente. Están construidas para la oscuridad, para la presión aplastante de las profundidades abisales, para el aislamiento de miles de metros bajo la superficie, donde la luz solar nunca llega. Entre ellas se han reportado peces remo, conocidos por muchas comunidades costeras como el pez del día del juicio, junto con otros organismos misteriosos que los investigadores creen que normalmente habitan en los fondos oceánicos más profundos, muy por debajo del alcance de la luz y del contacto humano. Y ahora aparecen en lugares donde el sol toca el agua y los ojos humanos pueden verlos. Lo que hace que estos eventos sean aún más perturbadores es el silencio que los rodea. No hay tormentas que los empujen hacia la orilla. No hay terremotos submarinos detectados en el momento de muchos de los avistamientos. No hay lesiones visibles que sugieran que algo los persiguió, los asustó o los forzó a ascender. El mar en esos momentos parece tranquilo en la superficie, incluso mientras libera lo que ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Los científicos continúan buscando explicaciones. Cambios sutiles en la temperatura, corrientes oceánicas que se han desplazado, perturbaciones profundas bajo el lecho marino que todavía no se comprenden del todo. Ciertos investigadores señalan que las especies como el pez remo raramente se observan con vida cerca de la superficie y que su aparición súbita plantea preguntas sobre cambios invisibles que están ocurriendo en el abismo. Pero incluso entre los expertos, el momento resulta difícil de explicar con comodidad. En la escritura, el mar raramente es simplemente agua. Representa profundidad, misterio y lo desconocido. Es el lugar donde las cosas están ocultas, contenidas, mantenidas fuera de la vista del mundo. Cuando la Biblia habla del mar cediendo lo que contiene, con frecuencia describe un momento de revelación, cuando lo que estaba oculto ya no puede permanecer escondido. Estas revelaciones no siempre llegan de manera violenta. A veces llegan suavemente, casi gentilmente, cargando su peso sin ruido. Criaturas que se creían habitantes de las regiones más profundas del océano ahora descansan expuestas en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Se siente menos como un accidente y más como una señal, como si las fronteras que antes se mantenían firmes estuvieran comenzando a aflojarse. La revelación en el sentido bíblico no comienza con la destrucción, comienza con la exposición,
La verdad sale a la superficie antes de que lleguen las consecuencias. Lo que está oculto sale a la vista antes de que llegue lo que sigue. Si el océano está revelando lo que alguna vez ocultó, la pregunta se vuelve ineludible. ¿Qué más podría estar ascendiendo después? Sobre Utah, testigos reportaron una formación de luz inusual que apareció en el cielo nocturno. No dispersa ni en movimiento, sino formando una forma clara e inequívoca de cuadrado. La figura no se estiró, no se distorsionó, no derivó con el viento. Se mantuvo precisa, estructurada y quieta, como si hubiera sido colocada deliberadamente en lugar de formarse de manera natural. Lo que inquietó a quienes la observaron no fue el brillo en sí, sino el orden. La luz en la naturaleza es usualmente fluida. Las nubes la dispersan, las tormentas la doblan, el clima la distorsiona. Esta era diferente. Los bordes parecían definidos. La forma se sostuvo. No pulsaba ni parpadeaba como el rayo, ni brillaba como una aurora. Simplemente existía, suspendida en el cielo, exigiendo atención sin movimiento ni sonido. Los meteorólogos y los sistemas de aviación no ofrecieron respuestas claras. No había sistemas de tormentas en el área en ese momento. Los radares no mostraron actividad de aeronaves que pudiera explicar la formación. Ningún fenómeno meteorológico conocido explica de manera ordenada una forma geométrica estacionaria que aparece y mantiene su forma en el cielo abierto. A lo largo de la historia, las formas en el cielo han llevado significado más allá del espectáculo. Un cuadrado en particular no está asociado con el caos ni con la aleatoriedad. Representa medida, fronteras, orden, implica que algo está siendo definido, evaluado o marcado. En el entendimiento antiguo, medir era juzgar, no de manera emocional sino deliberada. Por eso la formación se sentía menos como un evento y más como una señal. No se apresuró, no amenazó, no entretuvo, observó. El cielo, que suele verse como distante e intocable, pareció estructurado e intencional, como si la atención misma estuviera siendo enfocada hacia abajo. En la escritura, los momentos de medición suelen preceder a la transición. Antes del cambio viene la evaluación. Antes del movimiento viene la quietud. Una advertencia no siempre llega con ruido o destrucción. A veces llega con claridad. Algo está siendo marcado, algo está siendo evaluado, y la señal no es para los que estaban mirando para otro lado. En el interior de una estrecha cueva en Big Bend, Texas, arqueólogos hicieron un descubrimiento que había permanecido sellado en la oscuridad durante casi 7.000 años. Ocultos detrás de capas de sedimento y piedra, encontraron una colección casi intacta de herramientas de caza antiguas. Puntas de lanza, piedras de afilar, fragmentos cuidadosamente moldeados de piedra y metal. No eran restos dispersos. Estaban ordenados, preservados, casi esperando. Lo que llamó la atención no fue solo su antigüedad, sino su detalle. Varias piezas llevaban tallas geométricas inusuales, patrones que no correspondían del todo a las civilizaciones locales conocidas de esa era. Los investigadores creen que la cueva una vez albergó a un grupo de cazadores-recolectores prehistóricos y que el ambiente seco y hermético protegió los artefactos a lo largo de los milenios. En términos científicos, es un hallazgo notable pero explicable. La gente antigua vivió, cazó, dejó herramientas atrás, pero el momento vuelve a ser parte de la historia. Durante generaciones, estos objetos permanecieron enterrados, invisibles, desconocidos. Naciones enteras ascendieron y cayeron sobre ellos. Ciudades modernas se construyeron, la tecnología avanzó, y sin embargo, bajo la superficie, ese testimonio silencioso permaneció intacto hasta ahora. Lucas 8:17 dice que nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de ser conocido. La historia tiene una manera de resurfaces cuando llega su momento. Lo que fue una vez oculto no permanece oculto para siempre. Sobre los oscuros horizontes invernales de Alaska y Minnesota, las luces del norte se desplegaron de una manera que pocos habían visto antes. En lugar de cintas dispersas o cortinas que se mueven como suelen hacerlo las auroras, la luz formó una forma que parecía casi simétrica, dos vastos arcos de luz azul y violeta
que se extendían hacia afuera como alas suspendidas sobre la noche. El brillo se curvó suavemente en los bordes, con una textura que recordaba a las plumas, flotando sobre paisajes congelados en completo silencio. Para quienes observaban desde abajo, no se sentía caótico. Se sentía deliberado. Los científicos explicaron que las auroras ocurren cuando partículas cargadas de los vientos solares colisionan con la atmósfera de la Tierra. Es un fenómeno bien documentado, hermoso y perfectamente comprensible desde la perspectiva de la física. Pero la forma que tomó esta aurora en particular, su simetría, su quietud, la manera en que parecía sostenerse como si fuera diseñada en lugar de formada al azar, dejó en muchos la misma impresión que los otros fenómenos de este período, la sensación de que el cielo estaba haciendo algo más que reaccionar a las partículas solares. En el oeste de Michigan, nieve pesada transformó las autopistas en escenas de confusión que no tenían que ver con la velocidad ni con la imprudencia de los conductores, sino con algo más fundamental. La visibilidad desapareció. Las carreteras se desvanecieron bajo una capa uniforme de blanco. La dirección se perdió. Los puntos de referencia familiares fueron borrados. Lo que hace que este momento sea especialmente llamativo es que muchos vehículos nunca colisionaron entre sí. En cambio, derivaron, resbalaron y se dispersaron, cada uno perdiendo su camino de manera independiente. El orden colapsó no por el impacto, sino por la desorientación. El movimiento continuó, pero el propósito no. Este patrón lleva un eco bíblico poderoso. En el Evangelio de Mateo, Jesús pronuncia una advertencia sobria. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en un hoyo. El peligro que describe no está enraizado en la malicia ni en la rebelión, sino en la ausencia de visión. Sin claridad, incluso las buenas intenciones pueden llevar a la ruina. La nevisca es engañosa. No golpea violentamente, abruma de manera gradual. Todo se ve igual, eliminando el contraste, la profundidad y las señales de advertencia. La nieve se convierte en un símbolo no del caos, sino de la opacidad, donde las amenazas están ocultas y la dirección se asume en lugar de verse. La pregunta perturbadora no es sobre el clima ni las carreteras, es sobre el impulso. ¿Qué sucede cuando una sociedad entera sigue avanzando convencida de que conoce el camino mientras la visión desaparece gradualmente? En las grandes extensiones del norte del estado de Nueva York, la nieve se acumuló hasta un grado extraordinario, no como una interrupción breve, sino como una presencia que se asentó capa sobre capa durante días. Todo apareció silenciado, ralentizado, casi suspendido bajo un peso blanco que no anunciaba su llegada, sino que simplemente se instaló. Lo que hace que este momento sea inquietante no es solo la profundidad de la nieve, sino la velocidad a la que llegó. Lo que antes se desarrollaba gradualmente, ahora se comprimir en un breve lapso de tiempo. La presión se construye en silencio, no a través del ruido o la violencia, sino a través del peso. La nieve no grita, presiona. Fuerza la actividad a detenerse, no porque las personas elijan pausar, sino porque el movimiento se vuelve imposible. En la escritura, la nieve lleva un significado dual. A menudo se asocia con la pureza y la limpieza, pero también con la interrupción, un límite, un momento en que el avance hacia adelante es detenido. En el libro de Job, leemos que Dios sella la mano de todo hombre para que todos los hombres conozcan su obra, y que cierra el camino con la nieve. El propósito no es la destrucción, sino la reflexión. Cuando el progreso es bloqueado, la atención se dirige hacia adentro, y hacia adentro es precisamente donde muchas de las preguntas más importantes de este tiempo están esperando ser formuladas. Los observadores describieron un momento que era a la vez simple y perturbador. Una forma luminosa que se asemejaba a una cruz apareció en el cielo de manera tranquila, sin dominar el horizonte ni exigir atención, y sin embargo con suficiente claridad como para ser reconocida sin ambigüedad. Quienes la vieron describieron una pausa instintiva, un momento de quietud en el que la conversación se detuvo y la reflexión comenzó sin que nadie la invitara. En el entendimiento cristiano, los símbolos como la cruz no están destinados a impresionar los ojos, sino a despertar el corazón. Invitan a la conciencia más que a la reacción.
a la reflexión más que al miedo. Lo que hace que este evento se destaque es su contención. La luz no parpadeó violentamente ni cruzó el cielo como un rayo. No había sistema de tormentas, no había ningún patrón climático inusual que la rodeara. Apareció con calma, permaneció visible el tiempo suficiente para ser comprendida y luego se desvaneció sin ningún tipo de perturbación. La quietud del momento se convirtió en su característica más poderosa. A lo largo de la Escritura, las señales de Dios raramente son ruidosas. La Biblia muestra repetidamente que las advertencias divinas llegan con frecuencia de manera sutil, dadas con espacio suficiente para ser aceptadas o ignoradas. Elías no encontró a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz apacible y delicada. El nacimiento de Cristo no fue anunciado a los gobernantes ni a los ejércitos, sino revelado silenciosamente a pastores en la noche. La manera de Dios, según la Escritura, no es la fuerza, sino la invitación. La propia cruz lleva un significado profundo. No es un símbolo de dominación ni de amenaza, sino de humildad, sacrificio y misericordia ofrecida antes de que llegue el juicio. En términos bíblicos, la cruz siempre viene antes de las consecuencias. Representa un momento en el que el camino todavía puede cambiar, en el que la gracia se extiende antes de que llegue la responsabilidad. Eso es lo que hace que su aparición, especialmente en una forma tan tranquila y fugaz, sea tan provocadora de reflexión. No fue una señal que exigiera creer. No compelió a ninguna interpretación ni requirió una respuesta inmediata. En cambio, dejó a los observadores con una pregunta. ¿Por qué un símbolo tan gentil, tan fácilmente descartable, aparecería en un tiempo ya marcado por la inestabilidad y la incertidumbre? La Escritura sugiere que las señales silenciosas ponen a prueba la atención. Revelan no lo que Dios está dispuesto a hacer, sino si las personas están dispuestas a notar. La pregunta que plantea este momento no es simplemente ¿qué lo causó? La pregunta más profunda es por qué un símbolo tan contenido, tan fácil de ignorar, tan imposible de olvidar, apareció precisamente cuando lo hizo, y si hay algo que todavía puede ser escuchado mientras haya tiempo de escuchar. En California, un evento silencioso y perturbador se desarrolló cuando filas de árboles antiguos, algunos que habían permanecido en pie durante siglos, comenzaron a fallar casi al mismo tiempo. No eran árboles jóvenes ni frágiles. Habían sobrevivido tormentas, sequías, climas cambiantes y generaciones de historia humana a su alrededor. Y sin embargo, su caída no llegó después de un incendio, una plaga visible o una temporada claramente observable de deterioro. No había ningún fuego arrasando la tierra, ninguna enfermedad propagándose de tronco en tronco de manera discernible. Lo que había permanecido firme durante cientos de años, de repente, no pudo resistir un día más. Lo que perturbó a los observadores no fue únicamente la pérdida en sí, sino la velocidad. Estos árboles no mostraron señales de advertencia obvias. No hubo un período largo de debilitamiento visible ni de deterioro gradual. Su colapso pareció abrupto, casi sincronizado, desafiando la suposición de que la resistencia prolongada garantiza la permanencia futura. Hay algo en esa imagen que resulta difícil de separar de todo lo demás que está ocurriendo. Un árbol que ha sobrevivido siglos de condiciones adversas lleva en su interior el registro de todo lo que soportó. Las sequías que sobrevivió, las tormentas que dobló sin romperse, los inviernos que esperó en silencio. El hecho de que esa resistencia acumulada no haya sido suficiente para ese día en particular no niega todo lo que el árbol resistió, pero sí señala algo sobre la naturaleza de la permanencia, que la duración no garantiza la continuidad, que lo que ha estado en pie durante mucho tiempo puede seguir estando sujeto a las mismas leyes de la fragilidad que todo lo demás, solo que de manera más silenciosa, durante más tiempo, hasta que el momento llega y la superficie exterior ya no puede compensar lo que fue cediendo por dentro. La pregunta que esta imagen planta en el corazón de quien la contempla no es ecológica sino existencial. ¿Qué otras cosas que han estado en pie durante mucho tiempo podrían estar cediendo por dentro sin que nadie lo haya notado todavía? ¿Qué instituciones, qué estructuras, qué relaciones,
¿Qué convicciones podrían tener la apariencia de la solidez mientras en el interior algo lleva mucho tiempo cediendo? La Escritura no habla de esto con abstracción, habla de ello con la concreción de quien conoce el corazón humano desde adentro. Y lo que dice es que la apariencia de fortaleza y la realidad de fortaleza no siempre son la misma cosa, que el examen verdadero no viene cuando todo va bien, sino cuando la presión llega, y que el único fundamento que resiste cualquier presión no es la longevidad, ni la tradición, ni la reputación, sino la raíz que desciende hasta algo que no puede ser movido. El suelo mismo, en distintos rincones de California y Florida, ha comenzado a fallar de manera silenciosa, inesperada, y sin las señales que la gente está entrenada a buscar. Calles que se hunden, laderas que se deslizan, vecindarios que descubren que lo que siempre sintieron como sólido ya no puede ser confiado de la misma manera. Lo que inquieta más a quienes lo observan no es el daño en sí, sino el silencio que lo rodea. No hay terremoto que explique el movimiento, no hay tormenta violenta que señalar como causa anterior. El colapso llega sin anuncio. Bajo la superficie, la erosión había estado trabajando durante años. El agua disolviendo la roca, el suelo perdiendo su apoyo, la presión aumentando gradualmente. Todo se veía estable hasta que, súbitamente, dejó de estarlo. Esto es precisamente el tipo de falla sobre la que la Escritura advierte. En las palabras de Jesús, una casa construida sobre arena no parece débil al principio. Se sostiene, funciona, puede incluso verse segura. Pero cuando viene la presión, lo que importa no es lo que se ve, sino lo que está debajo. La falla no es repentina, es revelada repentinamente. La Biblia enseña de manera consistente que el colapso raramente comienza en el momento en que se vuelve visible. Comienza en los lugares ocultos donde los pequeños compromisos se acumulan sin que nadie los registre. Por eso la falla silenciosa del terreno lleva tanto peso como señal. Despoja la ilusión de permanencia. Recuerda que la estabilidad no está garantizada por la apariencia ni por la historia. Algo puede verse firme, confiable, incluso permanente, mientras debajo de ello el deterioro ya está avanzando. La pregunta entonces no es por qué el suelo colapsó. La naturaleza siempre ha funcionado así cuando ciertas condiciones se alinean. La pregunta más profunda es ¿por qué tanta debilidad pudo crecer sin ser vista durante tanto tiempo? ¿Qué fue confiado sin ser probado? ¿Qué suposiciones nunca fueron examinadas porque todo todavía parecía sostenerse? Toma un momento para reflexionar. ¿Crees que los fundamentos espirituales, morales, personales, todavía importan en un mundo construido sobre la velocidad y las apariencias? Y si se aplicara presión hoy, ¿qué sostendría de verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La conciencia comienza cuando estamos dispuestos a mirar debajo de lo que se siente sólido y a escuchar mientras la advertencia todavía es tranquila. Antes de continuar, dale like y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Gracias. Lo que une todos estos eventos que hemos contemplado a lo largo de este recorrido no es la geografía, aunque los une eso también. No es solo el tiempo en que ocurrieron, aunque ese tiempo es significativo. Lo que los une es el tipo de pregunta que cada uno plantea cuando se lo mira honestamente. Cada uno de ellos toca algo que los seres humanos dan por sentado: el suelo bajo los pies, el cielo sobre la cabeza, el agua que sostiene la vida, el fuego que purifica pero también devora, las criaturas que obedecen a sus instintos, los árboles que se sostienen durante siglos, los sonidos del viento y del agua que se convierten en señales de algo más grande que ellos mismos. Y cada uno de ellos revela desde ángulos distintos y con intensidades distintas que lo que parece garantizado no lo es del todo. La Escritura no usa estas imágenes para aterrar, las usa para despertar, para crear el espacio dentro del ruido y la aceleración de la vida moderna en el que una pregunta fundamental pueda ser formulada y escuchada: ¿sobre qué estoy construyendo mi vida realmente? No la respuesta que uno daría en una iglesia el domingo por la mañana. La respuesta que emerge de observar cómo uno reacciona cuando la crisis llega, cuando el suelo se mueve, qué es lo primero que uno agarra cuando tiene que salir corriendo,
de qué está hecha la paz que uno tiene o no tiene cuando la incertidumbre se instala. El llamado de la Escritura ante estas señales no es al pánico colectivo. El pánico es parálisis disfrazada de urgencia. El llamado es a algo más exigente y más esperanzador al mismo tiempo. La vigilancia que viene de saber en qué se confía, la compasión que responde antes de que alguien tenga que pedirla, la humildad que reconoce sus propios límites sin derrumbarse por eso, y la esperanza que no depende de que las circunstancias sean favorables para sostenerse. Jesús prometió tribulación. No la ocultó ni la suavizó, pero dijo: confiad, porque Él ya venció lo que amenaza con vencer a todos los demás. Esa es la promesa sobre la que se puede construir algo que no colapsa cuando la presión llega. Los eventos que estamos viendo en este periodo, en los cielos, en la tierra, en el agua, en los animales, en los fenómenos que desafían las explicaciones simples, son señales. No necesariamente en el sentido de que cada uno sea una intervención sobrenatural directa, sino en el sentido de que contemplados juntos apuntan en la misma dirección que la Escritura ha estado señalando durante siglos. La vida es más frágil de lo que la prosperidad nos hace creer. El tiempo es más breve de lo que la distracción nos permite recordar, y hay un fundamento que puede sostenerse cuando todo lo demás falla. Ese fundamento tiene nombre, y ese nombre es la única respuesta que no cambia con el próximo titular, con la próxima tormenta, con el próximo colapso del terreno que nadie veía venir. La advertencia es real, la misericordia es más real todavía, y el tiempo para responder a ella sigue siendo ahora, mientras las señales todavía pueden escucharse con claridad, mientras la voz que llama sigue siendo apacible, mientras el camino todavía está abierto para quienes estén dispuestos a tomarlo. Pero antes de concluir, vale la pena detenerse en algunas de estas señales con más profundidad, porque cada una de ellas tiene capas que una primera lectura no siempre revela. El incendio, por ejemplo. En la tradición bíblica, el fuego no tiene un único significado. Es la columna que guió a Israel por el desierto. Es la zarza que ardía sin consumirse, desde la cual Dios habló a Moisés. Es el fuego del Espíritu que descendió en Pentecostés sobre los discípulos reunidos. Y también es el elemento que aparece en los textos proféticos como señal de purificación y de juicio. Lo que el fuego hace físicamente, revelar lo que es verdadero consumiendo lo que no puede resistir el calor, es exactamente lo que hace espiritualmente en el lenguaje bíblico. Purifica al separar lo que puede resistir de lo que no. Y en ese sentido, los incendios que arrasaron comunidades enteras en Georgia, Florida y Texas no son solo tragedias climáticas. Son también imágenes que invitan a una pregunta que el calor hace inevitable. ¿Qué quedaría en pie en mi vida si todo lo que no es esencial fuera quemado? No es una pregunta cómoda, pero las preguntas incómodas son con frecuencia las únicas que producen respuestas que cambian algo. El fuego en la Escritura no inicia la conversación sobre la destrucción, la inicia sobre la revelación. Lo que el fuego expone siempre estuvo ahí. El fuego solo lo hace visible, y esa visibilidad, por dolorosa que sea, es también el primer paso hacia cualquier tipo de reconstrucción genuina. Nehemías lo sabía. No lloró sobre las ruinas indefinidamente, las contempló, sintió el peso de lo que habían sido, y luego se puso a trabajar. No porque las ruinas no importaran, sino porque lo que podía construirse sobre ellas importaba más. El agua, en su turno, lleva en la Escritura un simbolismo igualmente complejo. Es el agua del diluvio que borró lo corrompido. Es el agua del Mar Rojo que se partió para abrir un camino donde no había ninguno. Es el agua del bautismo que marca el inicio de una vida nueva. Y es también el agua que Jesús llamó viva en su conversación con la mujer samaritana, la que sacia de una manera que el agua de pozo nunca puede igualar del todo. Cuando el agua retrocede en el lago Mead y deja ver lo que estaba oculto, cuando las olas se llevan la arena en California y no dejan nada en su lugar, cuando las inundaciones en distintos estados revelan lo que el nivel ordinario del agua mantenía fuera de la vista, el agua está haciendo lo que la Escritura describe que hace el tiempo mismo, revelando la verdad de las cosas debajo de su apariencia superficial. La tierra, en su fragilidad,
aporta quizás la imagen más directa de todas, porque es el elemento con el que el ser humano tiene la relación más cotidiana e inconsciente. Nadie piensa en el suelo bajo sus pies mientras camina. Se da por sentado con la misma naturalidad con que se da por sentado el aire que se respira. Y cuando ese suelo falla, cuando un socavón se abre donde hace una hora había una acera, cuando el asfalto de una calle residencial se agrieta y revela algo que no debería estar ahí, lo que se rompe no es solo el terreno físico. Se rompe la suposición. Y las suposiciones rotas son oportunidades para mirar lo que estaba siendo ignorado. Génesis dice que el ser humano